Bueno, buenas tardes a todos y a todas, muy bienvenidas. Mi nombre es Lilia Toranzos y junto con Delia González somos docentes investigadoras de aquí de la UNIPE, responsables de este espacio que dentro de la semana de UNIPE Virtual se dedica habitualmente a los temas vinculados con información y con evaluación. La actividad de hoy, la 1201, para quienes tienen registrado ahí en la agenda, está destinada a tratar los temas de sistema de información y gestión educativa. Un título muy amplio, una cantidad de interrogantes muy amplios también para resolver, pero donde básicamente la preocupación, podríamos decir, que nos orientó, digamos, a promover este espacio y a invitar a los especialistas que hoy nos acompañan, tiene que ver justamente con esta preocupación sistemática dentro de el sistema educativo en distintos niveles, vinculado con la producción de información, que trae en general aparejada una preocupación inmediata, que es cómo la utilizamos, cuánto se aprovecha esa información y básicamente cuánto de esto, en el caso particular del ámbito universitario, es utilizado como insumo para justamente producir más y mejor conocimiento, digamos, cuánto de esto es aprovechado en términos de investigación. Progresivamente nosotros vemos que las agendas de investigación se vuelven más variadas, más complejas, más demandantes y no necesariamente siempre la producción de información al interior de nuestras instituciones parece estar eh, conversando suficientemente con estas agendas vinculadas con la producción de información. Para esto, nosotros, esto con una brevísima introducción, digamos, que vendría a ser como la bajada de nuestro título general, en esta mesa intentamos reunir a varios especialistas que trabajan en diferentes aristas y tienen trayectorias muy acentuadas, digamos, en diferentes aristas de esta problemática. La mecánica que vamos a seguir en nuestra mesa es, voy a presentar a cada uno de los 4 especialistas que nos acompañan. A continuación, ellos van a tener unos entre 15 y 20 minutos de exposición cada uno de ellos y luego vamos a abrir un espacio de diálogo e intercambio. Como siempre mencionamos en el espacio de las actividades de UNIPE Federal, a nosotros nos interesa mucho propiciar estos espacios. Estos espacios son instancias que enriquecen mucho la discusión en las actividades académicas que continuamos nosotros como docentes e investigadores con nuestros estudiantes. Y de allí también la intención de ir incrementando, digamos, una suerte así de repositorio de material sobre el cual poder trabajar con los estudiantes, es que estas actividades son grabadas y luego quedan disponibles en el canal de YouTube de la universidad. Y para nosotros, como docentes investigadores, es un recurso muy interesante poder volver sobre estas conversaciones, estas discusiones, estas presentaciones, esta agenda actualizada de temas que nos interesan, en este caso vinculados con la información. Dicho esto, paso a presentarlos. Contamos con la participación hoy de Sebastián Fuentes. Él es doctor en Antropología Social por la UNSAM, magíster en Ciencias Sociales con mención en Educación de Flaxo y licenciado en Filosofía de la USAL. Es investigador del CONICET, con sede en el programa Educación, Conocimiento y Sociedad, área de Educación de Flaxo. En la Universidad de 3 de Febrero es profesor investigador y es profesor de posgrado en Flaxo, UNTREF, UNAUR y la UNCI, y en la Universidad Católica de Lovaina. Sus temas de investigación están vinculados a las desigualdades socioeducativas, la experiencia de formación en el nivel secundario y universitario, estudios del cuerpo-género en ámbitos escolares y de sociabilidad deportiva. Integra además la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Investigación en Educación, la SAIA. Muchísimas gracias, Sebastián, por contar con este espacio para dedicarnos. También nos acompaña Eduardo Míguez, a quien también agradecemos mucho su presencia. Él es graduado en Historia por la UBA y doctorado en la Universidad de Oxford. Es autor de varios libros de historia económica, social y política en la Argentina en la segunda mitad del siglo XIX y de numerosos artículos que han sido publicados en El País, en Estados Unidos y en Europa. Enseñó en las universidades argentinas y extranjeras y se ha retirado como profesor titular de Historia Argentina de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la del Centro de la Provincia de Buenos Aires, donde
tiene el cargo de profesor emérito. Integra asociaciones profesionales, incluyendo la Academia Nacional de Historia, y ha presidido la de Historia Económica y Estudios de Población. Realizó tareas de conducción y evaluación universitaria. El tercero de nuestros invitados es Néstor López, es sociólogo egresado de la UBA. La mayor parte de su carrera profesional la desarrolló en el ámbito de las agencias de Naciones Unidas durante década del 90 en la oficina de UNICEF Argentina y desde el 2000 hasta el 2020 en el IPE UNESCO Buenos Aires. En esta institución fue coordinador de investigación y desarrollo de la Oficina para América Latina y creador y coordinador del CITEAL, el Sistema de Información sobre Tendencias Educativas en América Latina. Actualmente es asesor, investigador y consultor senior en el campo de las políticas sociales y educativas, así como en el análisis de la estructura social en los países de América Latina, trabajando con UNICEF, CEPAL y BID, entre otros organismos y gobiernos de la región. En este momento se está poniendo en funcionamiento un proyecto, diría yo, muy interesante y ambicioso, que es el programa de adolescencias, aquí justamente en la UNIPE. Y por último, el más jovencito de nuestros invitados, Juan Suaznavar. Él es profesor y licenciado en Ciencias de la Educación, magíster en Big Data, docente e investigador de la UNICEN, en el marco del Núcleo de Estudios Educacionales y Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, bien largo el nombre, como bien dice él, y miembro del Observatorio Educativo y Social de esta universidad, de la UNIPE. Y se desempeña como consultor especializado en generación, procesamiento, análisis y visualización de datos educativos y sociales para organismos gubernamentales e internacionales. Nuevamente a todos, muchísimas gracias por hacer espacio en sus agendas para compartir este tiempo con nosotros. Y en el mismo orden en que lo fui presentándose, empezando por Sebastián, le damos la palabra para que comience con su exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Lilia, Delia, a todas las y los colegas de la UNIPE por organizar este espacio de intercambio y a todos los que están aquí presentes. Pensé en compartirles algunas reflexiones. Les pido a Lilia y a Delia que me digan si por ahí me paso de tiempo, así me ubico en tiempo y forma aquí. Les contaba que pensé en compartirles algunas reflexiones a partir de la participación en algunos proyectos de investigación que han mirado la conformación del campo de la investigación en educación en el país y también a partir de una mirada también diría privilegiada. Es un privilegio poder participar de una organización académica como es la SAIE, que tiene la posibilidad de mirar también al campo, al mismo campo de la investigación en educación al que convoca y al que reúne, ¿no? Desde ya digo que son reflexiones personales en función de este interés por mirar los sistemas de información y de gestión educativa que se vienen desarrollando de manera gradual, pero irrefrenable y sin parar en nuestros sistemas educativos desde hace varios años, para intentar construir alguna mirada sistémica sobre estos mismos sistemas, ¿no? Lo primero que me gustaría decir es que cuando hablamos de estos temas, estamos hablando, por así decirlo, del encuentro de tres sistemas o de tres niveles de sistemas, ¿no? Estamos hablando de cómo miramos al sistema educativo a partir de la implementación de sistemas de información y de gestión desde una posición construida en el sistema universitario científico y del campo más amplio también de la producción de conocimiento sistemático en educación en el país, ¿no? No pretendo abordar las múltiples confluencias entre estos tres sistemas, pero me gustaría apalancarme en la categoría de sistema para primero tratar de homologarla a la noción general más sociológica de institución y plantear que el sistema educativo es aquel conjunto de regulaciones, estructuras, procedimientos, saberes regulares y emergentes, rituales, canales, procesos de diferenciación, de definición de actores, de trabajo, de una confluencia de materialidades, de registros que lo que intentan es canalizar
una función social que se le asigna a ese sistema que ha sido creado como tal para resolver la cuestión de la transmisión cultural en nuestras sociedades y de la socialización de los y las recién llegadas. Si nosotros caracterizamos brevemente qué podríamos entender por construir una mirada sistémica, ¿no?, sobre el mismo sistema, diríamos que el sistema educativo, bueno, está atravesado por dimensiones organizacionales, es decir, es una organización social, es una estructura, pero también es una estructura en movimiento, y lo enfatizo esto porque las visiones tal vez más tradicionales sobre el sistema, bueno, enfatizan sus grados de permanencia y no sus grados de constante cambio, para que esa función social de la que hablábamos recién siga siendo socialmente relevante, debe permanecer en un constante proceso de adaptación, transformación, expansión, revisión, reformateo, ¿no? La dimensión programática, un sistema es un programa que cumple determinadas tareas, ¿no? Y la asignación que nosotros como sociedad le damos al sistema tiene que ver con una serie de codificaciones establecidas para cumplir una determinada función, ¿no? Y ahí el sistema mismo es un conjunto de codificaciones que se ponen a jugar, que se ponen a rodar, para lo cual, digamos, la visión sistémica que podemos tener sobre el mismo sistema educativo necesita ser una visión relacional y de configuración, es decir, necesita tener una perspectiva que mire al sistema no desde un solo tipo de actor, no desde un tipo de establecimiento, no desde un tipo de territorio, sino, o de saberes, sino a partir de la confluencia y de las relaciones que se establecen entre esos elementos, porque estamos hablando de un modo de codificar relaciones sociales que a su vez va produciendo sujetos, ¿no? Es decir, nos produce, el sistema educativo nos produce y nos ha producido en cuanto docentes, en cuanto investigadores, en cuanto estudiantes, en cuanto auxiliares, en cuanto conductores, en cuanto responsables, es decir, es un sistema que también produce posiciones, ¿no? Ahora esta visión sistémica que podemos tener sobre el propio sistema educativo no debe renunciar, decimos, a la objetivación, es decir, el sistema educativo es un artificio, es un constructo humano que hemos inventado para resolver estas funciones, que a su vez están atravesadas por estos elementos no humanos, ¿no? Y voy a entrar en esta diferenciación en un momento, y simplemente marco que me interesa diferenciar la idea de que para mirar al sistema educativo desde una perspectiva sistémica necesitamos capturar la totalidad, ¿no? Digamos, la idea de que la visión sistémica es una visión que tiene la capacidad de mirar a todo ese conjunto de una manera completa, digamos, ¿no? Digo, me parece ahí que no tenemos un conocimiento para producir eso y tampoco sé si es necesario, digamos, ¿no? Pero me interesa desanclar la idea de que el sistema es una totalidad para enfatizar que es desde una perspectiva, digamos, desde la relatividad, desde la teoría de la relatividad o de una epistemología relativista, nuestras miradas sobre el sistema son siempre construidas de una determinada posición de observador. Ahora, si desde este lugar me traslado al otro sistema, ¿no?, al sistema universitario científico, y trato de caracterizar cuál es el modo de trabajo, la mirada sistémica que también se construye desde la investigación en educación, diría que por lo general, desde una perspectiva más demográfica, es decir, cómo se mira desde la investigación al sistema educativo, pero también desde una perspectiva más cultural, es decir, cuáles son las aproximaciones dominantes, ¿no?, hegemónicas que allí suceden, diría que las estrategias metodológicas, las aproximaciones teóricas, suelen basarse en una perspectiva más que todo cualitativa, ¿no?, donde hablamos de etnografías, de estudios de caso, de análisis del discurso, análisis de las representaciones sociales, análisis de documentos, análisis de regulaciones, digamos, de la manera en la que dominantemente, digamos, y si uno mira, por ejemplo, desde
una mirada reflexiva que hemos construido desde el núcleo RIES en Flaxo, la red de investigadores sobre educación secundaria. Digamos, ahí podemos ver el peso que tiene en la investigación sobre educación secundaria, por ejemplo, la mirada cualitativa y el lugar marginal que tienen los estudios cuantitativos, ¿no? Entonces, en este campo de producción de conocimiento se configura desde la preeminencia de lo quali, y el lugar que se le da a lo cuantitativo, bueno, por lo general es para brindar soporte para construir algunas argumentaciones o simplemente para setear un paisaje. Ahí pensando, digo, lo miro a Néstor, digo, sitial es el recurso siempre a mano, ¿no? Para producir esa contextualización sin producir un abordaje sistémico sobre el sistema a partir de los datos numéricos, ¿no? Ahora, esto no es solamente una caracterización y una crítica, sino que también me interesa valorizar que desde la perspectiva cualitativa efectivamente también se pueden construir y efectivamente se construyen miradas sistémicas, ¿no? Retomo aquí un planteo para que se entienda el contexto de la palabra aldea. Clifford Geertz, digamos, uno de los grandes antropólogos, filósofos antropólogos del siglo XX, él decía, bueno, nosotros no hacemos trabajo de campo, no hacemos investigación sobre la aldea, sino en una aldea, es decir, es el lugar donde localizamos la mirada, la observación para ver procesos culturales. Lo que nos interesa es la cultura, la diversidad cultural, la producción de sentido de una sociedad, cómo se organiza, y para eso nos situamos en determinadas aldeas, ¿no? Entonces, mirando al sistema desde las aldeas en las cuales situamos estas miradas, o desde el caso, o desde la experiencia de personas, de referentes empíricos específicos, ahí miramos cómo esos discursos, cómo esas prácticas organizan al sistema educativo, lo ponen en funcionamiento, lo dinamizan, lo disputan también en su organización, en su modo de producción. Entonces, la mirada sistémica que aporta la perspectiva quali, y eso uno lo puede ver en innumerables trabajos de investigación con esta perspectiva, uno ve ahí cómo se aborda la complejidad y lo vívido, digamos, de ese sistema educativo desde la perspectiva de los actores, ¿no? De sus puntos de vista. Y con los riesgos y sesgos que esto tiene, como tiene toda mirada, no importa de qué tipo sea, que se trata de un sistema vivido cuya escala, cuyos procesos, cuyo volumen, digamos, puede perderse si, digamos, no estoy hablando de los problemas de la generalización, que es otro rollo, ¿no? Si uno mira solamente los procesos culturales, socioculturales y políticos, y no, por así decirlo, la dimensión demográfica y también cultural a la que se puede acceder mediante la sistematización cuantitativa, ¿no? Entonces, uno diría que cómo se construye una mirada, cómo podemos construir una mirada sistémica a partir de los IGED, ¿no? Que es lo que también nos convoca en esta conversación, ¿no? Bueno, primero porque hay una necesidad, pero una oportunidad de acumulación y escalamiento de los datos, en el sentido de que nos permiten los IGED contar con un gran volumen de datos, con los que también cuentan los mismos actores del sistema educativo, para entender los procesos en una magnitud mayor, es decir, no solamente poder, como decía recién, llegar a una demografía más amplia, sino también a la conformación política, cultural que tiene el sistema a partir de los procesos de medición, ¿no? Y acá tenemos, digamos, dos fenómenos. Por un lado, todo lo que sucede en la investigación en torno a la relación con el número. Ahí voy a retomar un poquito más esta idea. ¿Por qué? Porque estamos hablando, por un lado, de los datos cuantitativos que ofrecen los IGED, pero también podemos hablar de qué hacemos con el dato cuantitativo, con los números que nos ofrecen los sistemas, desde una perspectiva cualitativa, ¿no? Ahora voy a retomar un poco esta idea. Pero lo que me interesaba también poner sobre la mesa es que cuando hablamos de los IGED, estamos hablando del desarrollo de un sistema sobre el sistema mismo.
Y aquí emerge un desafío que tenemos en el campo de la investigación en educación, un interrogante o tal vez un programa de investigación, una pregunta de investigación, un programa de investigación en torno a cómo se transforma el sistema educativo a partir de la incorporación de estas herramientas sistémicas, partiendo del supuesto de que efectivamente la incorporación de los sistemas SIGED transforma algo de lo que se produce y de las capacidades también que tienen los sistemas educativos para seguir respondiendo a esta función social. Sobre el punto que les decía recién, que me interesaba desarrollar un poquitito más, digamos, de qué manera podemos mirar el potencial que tienen los números y las cantidades, las magnitudes desde los SIGED, me interesaría retomar una reflexión que en su momento hizo un filósofo argentino especializado en filosofía antigua, Francisco García Bazán, que cuando retoma a los pitagóricos, dice, el pitagorismo no solo ha caracterizado el número en general como un ente racional, o sea, y acá cita un pitagórico del siglo III, a Jámblico, dice, o sea, como aquello sobre lo que solo se puede razonar. Y sigue García Bazán, dice también como cualidad mental intermediaria, el número, entre la inteligibilidad en sí y el pensamiento, ha afirmado su naturaleza simbólica, ¿no? Y él dice su naturaleza simbólica no refutativa, algo digamos, más polémico, ¿no? Pero me interesaba retomar la teorización sobre el número, replanteando aquella idea de que los números son modos de pensar, son teorías y también son relaciones, es decir, son elementos teóricos simples y sencillos que definen relaciones entre elementos teóricos o de la realidad material, retomando un poco la perspectiva epistemológica de esa época, pero que dicha así, digo, me parece que se entiende, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, en este momento nosotros podemos plantear que los SIGED, por la velocidad, la disponibilidad, la accesibilidad y el seguimiento de los datos que facilitan, nos permiten captar las relaciones entre aquello que también intentamos investigar desde una perspectiva cualitativa, ¿no? También esta velocidad y esta disponibilidad dada ya no solamente por la producción de datos con cortes anuales, digamos, y cuyo procesamiento llevaba mucho tiempo, sino facilitado por las tecnologías digitales de procesamiento, ¿no? Ya pasamos del RA a los SA, digamos, ¿no? Pasamos de sistemas, digamos, más estancos o más puntuales a sistemas más continuos, ¿no? Y aquí aparece la dimensión más simbólica, ¿no? del número también, a partir de lo que decía García Bazán, de que los números tienen un aspecto simbólico que sintetiza procesos con sus riesgos, ¿no? Él hablaba de la irrefutabilidad. En el procesamiento numérico nos cuesta mucho al campo de la investigación en educación, pero es una herramienta clave para la construcción de los problemas públicos. Y ahí también aparece, digamos, los números que generan los sistemas educativos, o mejor dicho, los IGED y otros sistemas de registro sobre el sistema educativo, cuando los producimos públicamente y los comunicamos, bueno, producen una versión, una impresión sencilla, fácil de asir en la opinión pública, pero también al mismo tiempo demasiado simplificadora con los riesgos que eso tiene para la construcción de una discusión pública más amplia y más crítica sobre un estado de situación del sistema, ¿no? Ahora, si nosotros volvemos a revisar esta idea de, digamos, de qué manera opera en el sistema educativo la expansión de sistemas digitales con sus tableros de datos, ¿no? Con sus cuantificaciones, con sus registros, también podemos plantear, siguiendo una perspectiva a lo Bruno Latour, de que se trata también de actores, de agentes no humanos, estos sistemas digitales, estos números, que lo que hacen es organizar conversaciones, intercambios, acciones y relaciones en la vida escolar, ¿no? De lo que se trata también con los IGED es de esta democratización de acceso a las cuantificaciones que tienen esta perspectiva de estar expandidos a lo largo del sistema, con distinto nivel de escalamiento entre una escuela y un ministerio de educación, ¿no?
Entonces, retomando esto, digo, me parece que hay un desafío ahí para el último sistema, el tercer sistema del cual les vengo hablando, que es el sistema universitario científico, de la producción de conocimiento, de la manera en la que miramos al sistema educativo desde los CIGED, es que necesitamos tal vez incorporar una mirada de los estudios de la sociotécnica, digo, recién mencionaba a Bruno Latour, pero no es el único, para tratar de entender cómo estos sistemas están operando cambios y necesitamos comprenderlos, ¿no? No solamente por un efecto de traducción desde el punto de vista de la investigación, digamos, el peor escenario que nos podría acontecer es que como investigadores vayamos a las escuelas a consultar a directores sobre sus tareas de gestión y nos empiecen a hablar de datos provenientes del CIGED y como investigadoras e investigadores no tengamos la capacitación o la, o la codificación o el conocimiento necesario para entender de qué nos están hablando, digamos, ¿no? Ahí aparece como, digamos, necesitamos una alfabetización sobre este tema para también entender qué es lo que está sucediendo en las escuelas. Pero no solamente por esta cuestión de acceso al dato o estratégica, sino también para poder ver qué de las prácticas escolares está cambiando y para qué o para quiénes está cambiando, digamos, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿de qué manera una escuela acompañaba a una joven que estaba atravesando alguna situación de embarazo y maternidad, por ejemplo, antes de contar con CIGED y de qué manera lo hace a partir de la incorporación de los datos que ofrece un sistema de alerta temprana, ¿no? Es decir, cambian las prácticas escolares a partir de la introducción de la información digitalizada, sistémica, instantánea, de fácil disponibilidad, cómo cambia la mirada que puedan tener los mismos actores escolares sobre el abandono o sobre la planificación de la enseñanza, ¿no? Entonces, digo, me parece que ahí el desafío tiene que ver con que esta facilidad para acceder y tener realizar un mayor uso de los datos numéricos nos enfrenta a una especie de antifetichismo, ¿no? Eh, donde que podemos decir opera de manera doble, al menos en el campo de la investigación en educación, no es el único campo en el caso, al menos en Argentina, ¿no? Es decir, el planteo de que lo numérico es un objeto inaccesible para los y las investigadoras, por el peso que tiene la formación quali en las carreras de posgrado y en las carreras de grado también, o la perspectiva contraria, que no deja de ser un fetichismo, la idea de que solamente lo numérico va a revelar o a develar los problemas del sistema, ¿no? Y finalmente, digo, me interesa aquí recuperar la idea de que las magnitudes, las mediciones, digamos, una categoría, la mensura, digamos, del sistema educativo, bueno, siempre despierta resquemores por la idea de que se trata de operaciones de control o rendición de cuentas solamente y no por lo que efectivamente los números también puedan revelar sobre un determinado estado de situación y también de chequeo y control para la mejora. Digo, el dato brinda esa mirada sistémica más allá del prejuicio que en algunos momentos, desde algunas perspectivas, se tiene sobre las mediciones. Es decir, necesitamos perder ese temor ante lo mensurable sin dejar de tener también una perspectiva crítica en el sentido que señalaba hace un rato, ¿no? Es decir, politizar el número significa no plantear que no hay modo de medir, sino justamente entender el alcance que tienen las representaciones y lo que los números, las cantidades simbolizan también, ¿no? Retomando aquello de Bourdieu, jugando un poco con esa idea de que la clase social no existe más que en el papel, ¿no? O que la clase en el papel no es la clase social, de manera epistemológicamente directa, digamos, bueno, el número en el papel, digamos, no es el sistema educativo en sí, si entendemos su lógica, pero sí recuperamos y complementamos ese uso que ofrecen y esa perspectiva que ofrecen los CIGED como herramienta que transforma también el sistema con la tradición cualitativa que tiene ya incorporada como un capital el campo de la investigación en educación. Bueno, muchas gracias.
Bueno, Sebastián, muchísimas gracias. El cumplimiento del tiempo fue absolutamente exacto, de modo que no hizo falta ningún señalamiento, así que gracias también por eso. Muy interesante, agradecidos por todas las pistas, las líneas que nos generás como para pensar. Nos fuimos hasta los pitagóricos y en 20 minutos vinimos hasta acá y actualizamos la agenda de problemas en educación, así que realmente un recorrido tremendo que nos hace pensar mucho en algo que quienes nos dedicamos a este tipo de cuestiones nos atraviesa y nos preocupa muchísimo. No puedo dejar de pensar en la complementariedad de estas reflexiones y supongo que de las que vienen también con lo que estuvimos escuchando ayer en nuestro espacio, que tenía más que ver con evaluación de programas, políticas, proyectos educativos, donde una de las polémicas o de las problemáticas justamente es el desafío metodológico, o sea, cómo encontrar mejores herramientas en donde los insumos de información son un elemento principal para poder abordar estas dinámicas, en este caso con el propósito de generar evidencia sobre resultados de las intervenciones en la agenda pública. Entonces, siempre generando como estas polémicas y estas falsas dicotomías entre lo cual y lo cuanti y demás, y cómo nuestra tradición por ahí nos lleva a estar en este momento en un lugar en donde tenemos que reforzar, digamos, la acción vinculada con los elementos cuantitativos que no solo no demonizan al sistema, sino que nos permiten hoy por hoy encontrar como versiones sintéticas de problemas muy complejos y efectivamente podemos atender a eso. Pero bueno, claramente un desafío que se presenta hoy en el terreno de la investigación, que todavía es un poco reticente a alguna de estas cosas. Para continuar, digamos, con este panorama vinculado con los desafíos de los sistemas de información y la gestión educativa en diferentes niveles del sistema educativo, le damos la palabra a Eduardo. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, muchas gracias por la palabra y muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y todas. Voy a comenzar diciendo algo de por qué estoy yo acá, porque mi presentación, digamos, muestra claramente mi perfil profesional en otra área. Tuve por circunstancias casuales una larga trayectoria en la gestión universitaria y como consecuencia de eso también en la evaluación, a partir de que la CONEAU empezó a hacer sistemáticamente evaluación de las universidades. Sobre la base de esa experiencia escribí un ensayo, que no es más que eso, que un ensayo, tratando de detectar los principales problemas de nuestro sistema universitario. El título que yo había pensado originalmente era Universidad para el Subdesarrollo. Ese título tiene que ver con el hecho de que yo creo que nuestra universidad cumple con sus obligaciones básicas, pero no se transforma en un motor de transformación de nuestro sistema social. Y por eso reproduce las condiciones sociales en las que tiende a reproducir, digamos, las condiciones sociales en las que ha sido generado. Por supuesto, como cualquier generalización, hay infinidad de excepciones, matices, observaciones circunstanciales, pero digamos, ese era el marco general, digamos, de lo que yo quería plantear como discusión, ¿no? El ensayo tenía precisamente como propósito proponer una discusión de estos problemas. Una discusión que en parte tiene que ver con el hecho de que a partir sobre todo de los años 90, pero antes ya desde la normalización, aparecieron ciertas ideas sobre los objetivos que las universidades se planteaban para su propio desarrollo, pero no necesariamente esas ideas se transformaron en un conjunto de políticas coherentes
para alcanzar esos objetivos. Y esto es muy visible en las evaluaciones de la CONIAU, porque los criterios que aparecen en CONIAU para evaluar, después voy a ir entrando en los detalles de los distintos aspectos de estos criterios, pero los criterios que aparecen en CONIAU para evaluar no son los que las universidades aplican para priorizar sus políticas, o muchas veces no son, digamos, no siempre son como deberían ser. Y esos criterios no son cuestionados. No es que se diga, la universidad no debería tener una mayoría de profesores con dedicación exclusiva, el problema de la deserción no es una deserción, no es un problema, etcétera, para mencionar dos de los más obvios y conocidos, pero de hecho no hay un desarrollo institucional que se centre en resolver estos problemas. Como ustedes se dan cuenta, y retomando la presentación anterior, yo voy a trabajar en el plano básicamente cuantitativo, con la base de una información que la Secretaría de Políticas Universitarias provee sistemáticamente, pero que se puede profundizar mucho más de lo que hace la Secretaría de Políticas Universitarias, por razones obvias. Se publican anualmente con algún atraso, digamos, ¿no? El último que salió es el del año 22, los anuarios del sistema universitario, y allí hay muchísima información. Necesariamente esa información es información bastante agregada, porque obviamente en un sistema donde creo que ahora estamos en las 60 o más universidades, no se podría plantear toda la información en niveles mayores de desagregación, pero la desagregación es posible. Hago una reflexión simplemente para retomar lo que decía Sebastián. El análisis en este plano cuantitativo no contradice la posibilidad de que los problemas que observamos en este plano cuantitativo luego los traslademos a un análisis cualitativo que nos permite entender más profundamente las causas de los problemas que estamos viendo. Esto creo que ocurre en la mayor parte de los planos de la investigación, ¿no? Uno detecta un conjunto de problemas, los datos cuantitativos nos sirven para detectar los problemas que por otro lado se vienen discutiendo permanentemente en la universidad, pero que la información cuantitativa nos permite medir con cierta precisión, pero para entenderlos más profundamente, obviamente, la investigación cualitativa complementa, digamos, este enfoque que nos plantea los problemas. En cuanto a la información disponible, especialmente en el plano cuantitativo, las universidades ya desde los años 90 vienen desarrollando el SIU, que es un sistema de administración de los distintos aspectos de la universidad. Son en realidad un conjunto amplio de sistemas cada vez más. Tuvieron la buena idea de denominar a los sistemas con los nombres de etnias americanas precolombinas. Y bueno, el sistema más conocido es el sistema que utilizan los estudiantes, que es el Sioux guaraní, pero está el Sioux Toba, etcétera, etcétera. Y cada uno de esos sistemas, por un lado, facilitan la administración universitaria, pero por otro lado también generan un amplio conjunto de información que está disponible para la investigación si es que uno tiene acceso a
toda digamos, a la información desagregada, digamos, ¿no? La información agregada aparece en los anuarios universitarios, pero si uno quiere ir más allá, tienen que empezar a desagregar la información. Como digo, en la mayor parte de las áreas la información está disponible a partir de estos sistemas. Después voy a recalcar un punto que me parece muy importante, que es considerado en la mayor parte de las universidades del mundo y que en la Argentina estamos muy atrasados y es muy lamentable. Aquí hay una cuestión clave, que es hasta qué punto la información que obtenemos, la información que se publica todos los años en los anuarios universitarios, etcétera, impacta sobre el desarrollo de las políticas universitarias. Yo diría, a ver, si pensamos en el plano de políticas universitarias a nivel nacional, desde la década de los 90 realmente no tenemos una orientación fuerte para el conjunto de las universidades que enmarquen, digamos, el desarrollo de la política de cada una de las instituciones. En los 90, durante la gestión de Juan Carlos del Bello, sí, digamos, se propusieron una serie de objetivos muy claros, de instrumentos que serían mejores o peores, digamos, que se podrían discutir, pero que tenían, en todo caso, digamos, una actitud proactiva respecto de los problemas del sistema universitario, y yo creo que eso a partir digamos, del fin de la gestión del Bello y, bueno, un poco después con Eduardo Sánchez Martínez, a partir de ese momento se ha perdido. Esto me parece que le da más importancia todavía a la investigación en estos temas, porque en la medida en que no nos quedemos en los datos que nos da el anuario, sino que elaboremos sobre los distintos aspectos de los problemas universitarios, estamos poniendo sobre la mesa de discusión las cuestiones que consideramos importantes para que se discutan en la universidad. Por supuesto, los investigadores no tenemos la capacidad de imponer una agenda de discusión, pero sí de sugerirla y plantearla y ofrecer una cantidad importante de información para, digamos, motivar una reflexión sobre hacia dónde queremos ir. Voy a poner algunos ejemplos que son como los más clásicos digamos, de los problemas que se pueden investigar en este plano, digamos, estructural del sistema y de la información que estamos disponibles y a veces de, digamos, ciertos avances que hay que hacer más allá de la información tal como aparece en los registros. El primero, digamos, más obvio para empezar es el sistema del ingreso. Toda la discusión sobre el ingreso irrestricto o no, por un lado hay una cuestión conceptual, pero por otro lado hay una cuestión cuantitativa que podemos medir con cuántos alumnos se inscriben en el sistema universitario y cuántos alumnos reales existen dentro de el sistema universitario, particularmente durante la primera etapa de la carrera. O sea, hay un ingreso teórico, que es el ingreso de la inscripción. Aquí hay razones no del todo académicas, digamos, que hacen que las universidades tomen ese ingreso teórico porque el número de estudiantes es uno de los argumentos para discutir presupuesto y por lo tanto, si hay una alta inscripción, más vale reflejar esa alta inscripción, aunque sepamos que todos sabemos que al cabo de
3 o 4 meses, prácticamente el 50% de esa inscripción deserta. Si uno quiere investigar el sistema universitario más real, debería tomar otros criterios para definir qué es un alumno universitario. La información, alguna de la información está disponible directamente en los anuarios, a partir de la aprobación de materias, digamos, cuántos alumnos aprobaron al menos 3 materias durante su primer año de la facultad, lo cual nos da una idea de cómo funciona este sistema. Por supuesto, se puede, aquí, digamos, podemos pasar de este plano estructural a un plano cualitativo. Sería muy interesante, para algunos casos, seguir cualitativamente a los alumnos que desertan y los que se quedan y tratar de entender un poco cómo funciona este sistema. A esto me refería yo en la articulación, digamos, entre digamos, los datos estructurales que tenemos a partir de los sistemas de administración universitaria y la profundización y la comprensión verdadera de los problemas. Por supuesto, esto nos lleva inmediatamente al tema de la deserción, que es uno de los grandes problemas del sistema universitario argentino, y yo creo que aquí tendríamos que distinguir, muy vinculado con lo anterior, distintos tipos de deserción. O sea, una cosa es la deserción de ese 50% que por razones que podemos presuponer, pero que hasta donde yo conozco no han sido investigadas en detalle, porque eso sí exigiría un avance cualitativo, de ese 50% que deserta durante el primer año, que yo diría que es como un sistema extraño de ingreso. Y otra cosa es el desgranamiento de la carrera más allá del primer año y los problemas de graduación que tienen algunas carreras específicamente, en el sentido de que muchos alumnos cursan el grueso de la carrera, pero no la terminan, por razones que a veces tienen que ver con la estructura de los planes de estudio y que otras veces incluso tienen que ver con el mercado de trabajo. El caso más obvio es ingeniería de sistemas. Muchas facultades de ingeniería de sistemas tienen trabajos finales y por otro lado el mercado de trabajo para los ingenieros de sistema es muy tentador porque hay mucho trabajo y bien remunerado, y eso hace que muchos abandonen la facultad. Es un problema porque la universidad ha hecho el esfuerzo de formarlos, pero no los cuenta entre sus egresados. Pero bueno, ese es el tipo de problema que yo creo que hay que plantearse y discutir a ver qué tipo de solución puede tener. Otro tema que también podemos ver cuantitativamente es la duración de las carreras. En todas las evaluaciones que uno hace, se encuentra con que la duración real de la carrera es bastante mayor que la duración teórica, digamos, prevista en los planes de estudio. Un nuevo problema estructural que podríamos bajar para analizarlo carrera por carrera, qué tipo de problemas existen para que los alumnos tarden en graduarse. Aquí en la información del anuario hay un pequeño problema, y es que suman carreras de pregrado y de grado, y las carreras de pregrado tienen una tasa de graduación y una tasa de cumplimiento del plazo previsto mucho mayor que las carreras de grado. Entonces, al mezclar los números, dan una imagen un poco distorsionada. Bueno, a estas cosas me refiero, que cuando uno quiere hacer investigación tiene que ir un poco más allá.
Otro tema es el de los planes de estudio. Cuando miramos, y esto es un punto central, digamos, de toda mi discusión, cuando miramos qué es lo que está pasando en el mundo y qué es lo que está pasando en el mercado de trabajo, en la Argentina y en el mundo, vemos que si bien los perfiles profesionales clásicos siguen teniendo su nicho de trabajo, digamos, hay médicos, abogados, ingenieros, etcétera, que siguen siendo demandados por la sociedad, hay una amplia demanda para gente con formación universitaria sin una orientación profesional específica, y eso ya es, digamos, ya está incorporado dentro de los sistemas anglosajones desde hace muchísimos años y ha sido tomado por el sistema europeo, por los acuerdos de Bolonia, que básicamente consiste en pensar una formación básica universitaria en algún área, por supuesto, específica, digamos, ya con alguna orientación, pero que no cierre la perspectiva de una carrera, y eso además debe tener una duración relativamente corta, para después sí especializarse con la flexibilidad que da el hecho de que si uno cambia de trabajo, puede rebobinar, digamos, su especialización y orientarlo hacia otro lado. Un punto que voy a mencionar muy brevemente para no extenderme más de lo debido es el de la estructura de las plantas docentes, la muy baja cantidad de profesores con dedicación exclusiva, el impacto que esto tiene sobre la investigación en la universidad, la relación con CONICET, que a mí me parece muy problemática. En el mundo no existe esta idea de que los investigadores dependen todos de un único organismo centralizado, mientras que esta ha sido la tendencia de desarrollo en la Argentina en los últimos años. O sea, en lugar de tener profesores con dedicación exclusiva en la universidad, tendemos a tener cada vez más investigadores de CONICET. Esto no es culpa solo de CONICET, sino también de las universidades que no se esfuerzan por aumentar su planta de investigadores dentro del plano universitario. Pero aquí de vuelta los números nos permiten ver un problema sobre el cual se podría profundizar. Y cuando hablamos de investigación, una cosa que me gustaría remarcar tiene que ver con la transferencia. Uno de los problemas que permanentemente se plantean cuando se habla de investigación es la escasa transferencia tecnológica que hay entre nuestras universidades y el sistema productivo. Hay ejemplos que muestran lo contrario. Yo recuerdo, por ejemplo, evaluando una vez una universidad, veíamos que su incubadora de empresa había generado algunas empresas muy interesantes, insertas en los mercados internacionales y que implicaban para la Argentina un desarrollo tecnológico muy importante. Pero esto es excepcional. Ahora, realmente yo no culparía, este es un punto en el cual no culparía a las universidades ni a los investigadores, porque tiene que ver con la estructura económica argentina y con la demanda de innovación que las empresas buscan desarrollar en Argentina. Hay algunas áreas, el área de informática, el área de farmacéutica, etcétera, donde sí se hace desarrollo tecnológico dentro de la Argentina, pero en el grueso de las áreas simplemente se toman desarrollos tecnológicos de afuera y eso hace que la posibilidad de articulación entre la investigación en la universidad y el sistema productivo sea escaso. Menciono hacia el pasar el problema de la conducción universitaria, y esto tiene mucho que ver con lo que hablaba sobre la estructura de la planta docente, porque una de las cosas que caracteriza a las universidades en el mundo es la existencia de una comunidad universitaria. Ahora, para que exista esa comunidad universitaria, la mayor parte de las personas comprometidas con la vida universitaria tienen que tener la mayor parte de su tiempo dedicado a esa vida universitaria. Y la conducción emerge
de esa comunidad que la promueve. Y este es un punto que en la Argentina nos está faltando y se refleja en el hecho de que la conducción universitaria muchas veces está más influida por la política partidaria que por la orientación académica que se busca dar a la universidad. Y el último punto que voy a mencionar es el seguimiento de los graduados. Y lo menciono último porque este es el gran bache de la información disponible en el sistema universitario. Cuando uno va a evaluar una universidad, tiene mucha información sobre muchas cosas, pero las universidades no hacen un seguimiento de sus graduados y su inserción laboral posterior. O posgrado, en fin, digamos, cuál es su carrera posterior a su graduación. Y esto tiene dos caras, digamos, ¿no? Una cara social, o sea, cuál es el impacto social de la universidad a través de la formación de recursos humanos, y un impacto individual sobre cuál es la ventaja que tiene para el estudiante universitario o el egresado universitario esa trayectoria universitaria. Recuerdo hace muchísimos años un trabajo de Daniel Filmus que mostraba que la variable más importante para determinar los niveles de ingresos salariales era precisamente el título universitario. Pero bueno, ese tipo de investigación, este es una investigación que tiene 20 o 30 años, ese tipo de investigación deberíamos renovarlo y hacer un seguimiento y que cuando uno vaya a evaluar una universidad, la universidad le pueda mostrar cuál es la trayectoria posterior de sus egresados en las distintas carreras y en las distintas facultades de la universidad. Y cierro mencionando simplemente este punto. La tendencia en los últimos años, como en todo lo demás, en las universidades ha sido a la internacionalización. Internacionalización quiere decir intercambio de docentes, de estudiantes, conexiones en redes, vínculos permanentes con las universidades de todo el mundo. Yo recuerdo mi sorpresa cuando llegué a evaluar una universidad y me dijeron que el 30% de sus estudiantes tenían alguna experiencia fuera del país antes de graduarse, el 30% de sus graduados, digamos, ¿no? Que habían tenido alguna experiencia fuera del país, era mayormente en Brasil, pero ya, digamos, es lo que económicamente era factible para esa universidad. También la presencia, en este tema, también la presencia de alumnos internacionales que están discutidas sobre si debería pagarse o no, pero también genera un alto beneficio para los estudiantes locales el tener compañeros que vienen de otros lados del mundo y que enriquecen su perspectiva de cómo ven la sociedad y las cosas. Bueno, y con esto cierro. Hay mucho más para seguir conversando, pero creo que ya he ocupado el tiempo que me correspondía. Muchísimas gracias, Eduardo. Sí, muy bien con el tema del tiempo. Vamos bien, si no hay Delia aparece con el semáforo rojo, no hay problema. Básicamente, bueno, aquí Eduardo nos trae otra perspectiva y es cuánto de esta agenda de problemas universitarios no necesariamente son objeto de trabajo en las propias universidades, en el espacio de la investigación, ¿no? Y cómo la información que el propio sistema genera no necesariamente se aprovecha como un elemento importante, digamos, para producir estas investigaciones, entre otros tantos temas, pero digamos, aquí justamente hablando de sistemas de información que ya tienen un cierto nivel de consolidación y que no obstante lo cual parece que no permean la agenda de trabajo de las propias universidades para tomarse como objeto de trabajo, como objeto de investigación y de análisis. Así que bien interesante esa perspectiva porque lo vinculo con esto que planteaba Sebas al principio de, bueno, cuánto estos dispositivos transforman la mirada sobre sí mismos, digamos, sobre el propio sistema en el cual están insertos y qué capacidad tienen para ello.
Más temas como para seguir abriendo y ahora es el espacio de Néstor. Néstor López, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Gracias Lilia, gracias Delia por la invitación, por la posibilidad de sumarme a esta mesa. Debo confesar que no me fue fácil pensar algo, entre otras cosas porque es el tipo de mesas que nos obliga a reflexionar sobre lo obvio, y no lo obvio para todos, lo obvio para mí en todo caso, porque es reflexionar sobre lo que yo hago, sobre ese ámbito en el que uno se mueve en lo cotidiano, que tiene que ver con los usos de la información, lo que me plantea. Entonces, fue como salir y mirarme a mí en mi relación con la información y la producción de conocimiento, y fue un ejercicio interesante. Además, creo que estamos en momentos de grandes pérdidas de certezas, por lo cual yo suelo decir que en los paneles nunca hay que decir algo por primera vez, sino que uno tiene que acercarse con ideas un poco más maduradas, pero creo que ninguna idea en estos tiempos resiste los tiempos de maduración, que inmediatamente ya se caen del árbol estando aún verdes. O sea que hay algo de experimental en esto que estoy queriendo compartir con ustedes. Yo me he movido en toda mi trayectoria profesional hasta ahora, como decía Lilia en la presentación, en el campo de los sistemas de Naciones Unidas, trabajando en UNICEF, en UNESCO, aunque siempre lo hice en diálogo con la producción académica, en diálogo con los centros de investigación, porque siempre el rol que yo tuve en ambas instituciones es como la producción de investigación, pero una investigación muy sesgada, una investigación muy preocupada por la incidencia en la política. O sea, dentro del campo de la producción de conocimientos, es un recorte en particular que es ese campo orientado a generar insumos para el campo de la política. Y en todos estos años realmente hemos visto una transformación que se aceleró y que adquirió especial relevancia en los últimos 10 años, más o menos, que tiene que ver, por un lado, con la información. Específicamente, si pensamos en el sistema educativo, yo cuando trabajaba en los 90 en UNICEF tenía la responsabilidad de, entre otras cosas, proveer la información para los anuarios estadísticos que siempre saca UNICEF, anuarios globales, y bueno, el capítulo de Argentina era mi responsabilidad mantenerlo actualizado. Eso significaba que yo tenía que tener toda la información de todas las áreas que se generaban en distintos espacios del Estado. Y me acuerdo que cuando yo iba al Ministerio de Educación a buscar la información educativa que teníamos, antes de la creación de la Red Federal de Educación, había un señor Rodríguez, creo que era, que estaba sentado en un escritorio, y yo le iba a ver al señor Rodríguez y me daba un papelito, una hoja, tamaño carta, que estaba doblada así tipo en tres, como un tríptico, un folleto, donde ahí estaba provincia por provincia, la matrícula, creo que la cantidad de escuelas y la cantidad de docentes, y eran números aproximados. Eso era todo lo que había. Luego, bueno, está todo el proceso de creación y consolidación de la red federal. Ahí empiezan a aparecer los registros anuales y bueno, y realmente se ha dado un crecimiento muy importante, incluso los registros anuales, las versiones iniciales a las actuales. Se suma a eso toda la información que tiene que ver con los operativos de evaluación de aprendizajes, desde las versiones iniciales, de los ONE, los Operativos Nacionales de Evaluación, el aprender, pero también tenemos PISA, también tenemos las del CERS, etcétera, desde el ERCE. Entonces, tenemos en este momento un volumen de información muy importante. Yo creo que en algunos aspectos demasiada información, en otros falta, pero en algunos aspectos demasiada, en el sentido de hay un volumen de producción tal que queda muy subutilizada en muchos aspectos. Pero me parece que las grandes estrellas en la producción de conocimiento en los sistemas educativos vienen por ahora a partir de la nominalización de los registros, donde aparece, por un lado, la posibilidad de hacer seguimiento de trayectorias individuales, estudiante por estudiante, conocer su trayectoria en todo su recorrido, y por otro lado, la producción de sistemas de alerta temprana, que es que a partir de esa misma información, algunos algoritmos o mecanismos que dicen, ojo, acá y se configura una situación que merece ser considerada como una alerta porque hay cierto riesgo de pérdida de las trayectorias, por ejemplo. Entonces, claramente, y de la mano de esto, y tiene que, o sea, es condición de posibilidad o coexistente con esto, la existencia de recursos tecnológicos para hacer un uso fácil de toda esta información. Nuevamente, si hacemos un poco de historia,
Antes era muy difícil acceder a programas, a equipos que pudieran administrar grandes cantidades de información. Yo he procesado encuestas de hogares pequeñas, o sea, pero que un procesamiento podía llevar toda una noche porque eran máquinas que tenían un rendimiento, procesamientos que hoy llevan 30 segundos, digamos, ¿no? O sea, como que eso también posibilita un uso de la información muy, muy potente y hoy en día, sobre todo en el que tiene que ver con los volúmenes de información que implican estos sistemas de seguimiento personalizado y demás. Entonces, ahí hay un escenario que tiene que ver con disponemos de información a nivel de sujetos. Disponemos de información a nivel de sujetos que nos ofrece la posibilidad de hacer un seguimiento particularizado de sus situaciones y demás. Y por otro lado, también hubo en estos últimos 10 años, 15 también, otra gran transformación que tiene que ver con las preguntas desde las cuales abordamos esa información. Por un lado, hay que reconocer que ese volumen de información que tenemos a veces pasa que nos está respondiendo preguntas que no nos hicimos, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay una especie de efecto arrasador de la información, una información que generalmente uno piensa la producción de información atada a ciertas problemáticas, a ciertas preguntas, como que hay una instancia previa, pero la velocidad en que se fue transformando el cúmulo de información o la manera en que se van articulando distintas fuentes de información terminan de alguna manera ganándonos y nos plantean emergentes de los cuales nunca pensamos que existían, sobre los que nunca nos preguntamos, y ahí hay un interesante ejercicio para hacer, que es dejar a los datos que hablen y a ver qué nos enseñan. Hay un poco como curiosidad en ese sentido, ¿no? No solamente hacerle las preguntas que habitualmente le hacemos a la información, sino empezar a navegar en ella y ver qué descubrimos, cuestiones inesperadas. Pero más allá de la invitación a ese ejercicio más de curiosidad en la lectura de los datos, el estar más abiertos a encontrar emergentes inesperados, cuando uno plantea preguntas en el campo de la política pública, por ejemplo, hubo una serie de reconfiguraciones que impactan el modo en que miramos los datos. Principalmente tiene que ver con la emergencia de la preocupación por el sujeto, la reivindicación del sujeto, las identidades, etcétera, etcétera. O sea, nosotros tradicionalmente estábamos acostumbrados a hacer preguntas que se respondían a través de grandes colectivos, de grandes poblaciones, y luego empiezan a aparecer la inquietud de ver en esos colectivos determinados subgrupos. Los primeros planteos tuvieron que ver con género, pero después empieza a aparecer la condición migratoria, empieza a aparecer las cuestiones que tienen que ver con las comunidades indígenas, etcétera, etcétera. Y luego de eso, de esa instancia donde pasamos a ciertos colectivos, se agota la instancia de los colectivos y cada vez más nos empezamos a encontrar con la preocupación por la particularidad, ¿no? O sea, porque también la irrupción del fortalecimiento de la perspectiva de derechos en el campo de las políticas públicas lleva a la búsqueda de respuestas que tienen que ver con la reivindicación del sujeto, el reconocimiento, la particularidad, etcétera. Todo eso nos invita a hacerle nuevas preguntas a la información y resulta que la información nos hace sentir que tenemos las respuestas, porque efectivamente hoy estamos en condiciones de hacer preguntas cada vez más particularizadas y conseguir respuestas cada vez más particularizadas. Yo creo que ahí se abre un nuevo escenario, se hace la necesidad de un diálogo entre qué preguntas le hacemos a esa información y qué respuestas esperamos de esto. Yo creo que ahí hay un potencial muy grande, hay mucho por avanzar. En principio, le doy la bienvenida a ese espacio de diálogo entre nuevas preguntas y nueva información que nos permite abordar o generar posibles respuestas a esas preguntas, pero me parece que en ese escenario que se nos abre, en ese futuro cercano que tenemos respecto al uso de la información y al potencial que tienen las nuevas fuentes de información que están apareciendo, en particular en el campo educativo, pero ahora que yo estoy trabajando en este espacio sobre adolescencia, es donde me interesa caracterizar al sujeto de la educación, me interesa caracterizar al estudiante, al adolescente. Hay muchas otras fuentes a nivel nacional que tienen que ver con salud, con otras áreas, con promoción, con desarrollo social, que también tienen un gran potencial y una gran capacidad de diálogo con estas fuentes. Entonces tenemos, la verdad, como la posibilidad de avanzar mucho en el uso de esa información y la respuesta que vamos a encontrar. Sí creo que es necesario para ese avance plantear algunas alertas, que en todo caso es lo que quiero poner el foco ahora. La primera es una que
yo la vengo trabajando hace mucho, pero que se me exacerba esa preocupación, esa alerta, cuando veo la posibilidad de trabajar con datos en un registro tan cercano a la persona, ¿no? O sea, en un registro tan micro. Es una preocupación que yo la supe llamar, que es el riesgo de que el indicador desplace al concepto, ¿no? Alguna vez en alguna reunión entre varios colegas que estamos acá, lo pude decir de un modo muy breve, pero... yo esto lo trabajé mucho trabajando en torno a la categoría de la pobreza, que es un campo en el que yo he trabajado siempre, pero que a partir de determinado momento, y yo daba un taller en Flaxo orientado a esto, sentí la necesidad de que pudiéramos erradicar de nuestro lenguaje la palabra pobreza. ¿Por qué me planteaba este ejercicio? Porque a mí me parece que si nosotros utilizamos la categoría pobreza y miramos una comunidad, y como tenemos esa categoría, la categoría pobreza, miramos a la comunidad y vemos que un conjunto de indicadores nos dicen que es pobre, calificamos esa comunidad como pobre. Ahora bien, si nosotros careciéramos de esa categoría y tuviéramos que caracterizar esa comunidad, estoy seguro que la caracterización que haríamos de esa comunidad renunciando a la palabra pobreza va a ser mucho más rica. Porque nos va a llevar a la necesidad de articular muchos otros conceptos que tienen que ver con informalidad, con precariedad, con exclusión, con un montón de elementos más, segmentación, etcétera, etcétera, que terminaríamos haciendo una caracterización de esa comunidad mucho más rica y seguramente mucho más potente a la hora de pensar algún tipo de recomendación de política. Pero más aún, y acá donde aparece esta idea para mí de... acá, en todo caso, la categoría pobreza lo que está haciendo es interfiriendo la mirada que estamos teniendo sobre la realidad. Es una categoría que parece cómoda, pero al ser cómoda nos está interfiriendo la mirada que tenemos sobre esa realidad. Si la sacáramos, tendríamos una mirada más compleja, más sofisticada, con mucho mayor detalle. Pero además, el indicador habitual de pobreza, por lo menos uno de los modos habituales de medir la pobreza, que es los escasos ingresos, está por debajo de un valor de línea de pobreza, llevaría a decir, y en muchos casos esto pasa, a decir, bueno, esta comunidad es pobre y la manera de resolver ese problema es darle a estas familias lo que le falta para llegar a la línea de pobreza. Y entonces uno puede decir, bueno, y ahí se proponen políticas que son absurdas, que es, bueno, le transferimos 200.000 pesos y ya está, y con eso resolvimos el problema de la pobreza en esa comunidad. Y yo decía, a mí la preocupación me lleva, y ahí es donde yo digo, bueno, ahí el indicador, que es el indicador es bajos ingresos, terminó desplazando el concepto, porque ese indicador es un proxy, es una manera de acercarnos a una problematización. El concepto de pobreza es un concepto mucho más potente. Si uno conservara el concepto a la hora de definir una política, tal vez generaría políticas más interesantes, pero hay una practicidad de decir pobreza, bajos ingresos, y ahí el indicador termina siendo la recomendación de la política. El indicador terminó desplazando al concepto. Pero más aún, cuando estamos en momentos en que tenemos la posibilidad de trabajar con información cada vez más cercanas al sujeto, incluso a nivel de sujetos, estaríamos a riesgo de decir que un sujeto es lo que es a partir de lo que el indicador nos dice, ¿no? Y entonces estaríamos diciendo, esta familia en particular es pobre porque gana 3 pesos menos de lo que es la línea de pobreza si seguimos con el ejemplo de pobreza. Indicadores que habitualmente son pensados para el uso estadístico, indicadores que se apoyan sobre los principios de los grandes números, de que, bueno, yo tal vez le erro acá diciendo que es pobre el que no lo es, pero por otro lado, considero que no es pobre el que es, en ese equilibrio, en los grandes números, a mí se me compensa y sirve. Bueno, utilizar ese indicador para situaciones particulares, yo habitualmente en mis clases lo he planteado casi como una cuestión de mala praxis, o sea, porque aparte hago esa advertencia porque se ha hecho muchas veces para focalizar determinadas políticas, utilizar el indicador tal cual se utiliza para medir. Esta misma preocupación la traigo al campo educativo. O sea, ¿cuán a riesgo estamos de, por un lado, estar generando algún conjunto de categorías ordenadoras de la lectura de esos datos que, por un lado, nos obstaculizan la posibilidad de ver en detalle lo que está pasando a nivel de estos espacios cada vez más micros? Y más aún, ¿cuán a riesgo estamos en estos esquemas de seguimiento personalizado de las situaciones, parte de las trayectorias o en la construcción de alertas, de estar
casi en esa mala praxis de asignar a una persona una particularidad que emerge de un indicador que no fue pensado para eso. Entonces, ahí yo creo que no estoy diciendo que no haya que avanzar en ese sentido, pero sí me parece que hay que tener especial cuidado con eso. Entonces, eso por un lado, a mí me parece que ahí tenemos que tener un cuidado con ese punto, que es tener en cuenta que cuanto más cerca estamos de los sujetos, la imagen, la representación que nos da de ese objeto de estudio, la estadística, es cada vez más torpe. Una cosa es la representación que nos ofrece las estadísticas de un colectivo grande, de una comunidad y demás, y otra cosa es la representación que nos ofrece las estadísticas a partir de los sujetos. Cuanto más nos acercamos al sujeto, más torpe es. Para mí es como una fotografía de baja resolución, que si uno la ve de lejos se ve bien, pero si nos acercamos a ver la cara de cada persona, lo que vemos son 3, 4 píxeles que nos dibujan esa imagen. Yo creo que las estadísticas pasa eso. En la medida en que nos acercamos a un sujeto, nos ofrece 3 o 4 píxeles que nos da una imagen totalmente errónea de lo que cada sujeto es. Esto más aún, y ahí aparece otra advertencia que también a mí me parece que es bueno tener en cuenta cuando estamos llegando a este nivel de uso tan particularizado de la información. Por un lado, obviamente, cuando hablábamos de los grandes colectivos, cuando se dice, bueno, tenemos que pensar el tema de las mujeres, el tema de las comunidades indígenas, las personas con discapacidad, los migrantes, etcétera, etcétera, estamos utilizando grandes colectivos y estamos, de alguna manera, asignando a todas las personas de ese colectivo esa categoría como categoría ordenadora de la vida de esas personas prácticamente, ¿no? O sea, estamos pensando que el indígena es indígena y pensamos una lectura de los datos, imaginando lo que nosotros tenemos como prejuicios en torno a lo que es ser indígena y así en cada caso. Hay un trabajo de Amartya Sen, poco difundido, pero que a mí me parece muy lindo, que se llama algo así como Identidad y Violencia, en el que precisamente él desarrolla mucho este tema de cómo miramos las identidades de las personas y él dice, evitemos caer en estos modelos unidimensionales de que porque una persona es indígena la catalogamos como indígena y todo lo que pensamos o desarrollamos alrededor de esa persona lo hacemos desde la categoría de indígena. Él dice, vayamos hacia esquemas más complejos, hacia entramados de categorías más complejos. Y frente a esto, en otro trabajo, Danilo Martuchelli dice, bueno, sí, pero podemos caer en una trampa ahí porque nosotros tal vez hacemos un entramado de categorías que nos hace sentir que ahí sí estamos dando cuenta de ese sujeto, que cuando lo analizamos en colectivos, efectivamente nos da mucha potencia para analizar las dinámicas y las particularidades o las heterogeneidades dentro de esos colectivos, pero cuando nos acercamos al sujeto vamos a saber que ningún sujeto se ajusta realmente a la racionalidad que nos da las categorías que utilizamos. Y ahí Danilo, con un lindo juego de palabras, dice, el analista víctima del entramado de categorías que utilizó para ver la realidad, en tanto la realidad se le escapa por los agujeros de ese entramado, termina victimizando al sujeto, poniéndolo en el lugar de problemático, casi cayendo de nuevo en una teoría de la desviación, ¿no? Todo el que no se ajuste al entramado de categorías que uno propone como analista, terminamos viéndolo como problema. Nuevamente, todas estas preocupaciones uno siempre las tuvo, pero de alguna manera se exacerban cuando tenemos la posibilidad de acercarnos tanto al sujeto con la información que estamos manejando. Son alertas respecto a los problemas que podemos llegar a tener en la interpretación, en la lectura de la información y en las decisiones que se tomen a partir de esa información. Tercer punto que quiero marcar en esta línea es la exacerbación de la individual y la posibilidad de perder de vista lo colectivo, ¿no? A mí esto se ve mucho en el debate de la educación inclusiva. Suelo plantear que venimos de una tradición, de un sistema educativo que se propuso en un universo absolutamente heterogéneo, como era la sociedad argentina de fines del siglo XIX, generar el sujeto ciudadano argentino. Y entonces era algo así como, bueno, seas migrante italiano, seas indígena, seas quien sea, el sistema educativo tuvo como objeto la construcción a través de un conjunto de recursos, diríamos estandarizados, etcétera, la construcción de un sujeto. Yo siempre suelo decir que
lo que vemos ahí es un sistema cuyo funcionamiento se sustenta en la negación de la identidad de los sujetos. Podríamos decir que la premisa que existió en los orígenes del sistema educativo era: no me importa quién sos, lo que me importa es quién quiero convertirte. O sea, no me pidas que seas sensible a tu particularidad, porque precisamente lo que yo quiero es que esa particularidad se desdibuje en la construcción de un ciudadano, que es un ciudadano que todos necesitamos, que tiene un conjunto de rasgos en común. El debate de la educación inclusiva nos lleva al otro extremo, es decir, debiéramos tener un sistema educativo que, lejos de ser un sistema que se sustenta en la negación de las identidades, que se apoye en las particularidades de cada sujeto para desplegar plenamente esas particularidades. Un sistema que tenga la capacidad de dialogar con cada sujeto en función de sus particularidades. A mí me gusta ese desafío. Yo vengo del campo de la sociología. Es como le digo, bueno, le tiro el problema a los pedagogos, le tiro el problema a los del campo de la educación. A mí me parece que un sistema garante de derechos y de reconocimiento de identidades y sociedades tiene que tener la capacidad de generar esta respuesta particular. Yo estoy trabajando mucho con Felicitas, que veo que está acá entre el público con nosotros. Estamos trabajando hace ya más de 2 años en Honduras. Yo he tenido un par de charlas sobre esto, donde ella estuvo presente, y después ella me agarra aparte y me dice: mira, Néstor, ojo, se te está yendo la mano. O sea, ahí hay un punto que tenemos que tener cuidado, y es, podría estar de acuerdo con lo que estás diciendo vos, pero si llevamos ese tema a la particularización de las prácticas, estamos a riesgo de perder algo que tiene que asegurar el sistema educativo, que es algo del orden de lo común, ¿no? O sea, esta exacerbación de lo particular se pierde la perspectiva de lo común. Espero, Felicitas, haber entendido bien tu observación. Y cuando lo llevamos al campo de la estadística, a mí me parece exactamente eso. O sea, esa alerta que nos hace Felicitas en el campo de la política, que me hace a mí en particular, a mí se me nace también en el campo de las estadísticas y el uso de los sistemas de alerta. Ahí Felicitas dice que estuvo muy bien. Bueno, gracias. El riesgo que yo le veo a los sistemas de alerta temprana, el riesgo que yo le veo a los sistemas de seguimiento de trayectorias y demás, es que nos lleve a entender que los problemas educativos son problemas individuales y que perdamos la perspectiva colectiva común o social de los problemas educativos. Nancy, que también está acá, decía el otro día, bueno, alguien dijo que si tenemos un sistema de alerta temprana que nos alerta sobre el 40% de los estudiantes, no sé, habría que revisarlo, hay que ver qué hacer con esto. Me gustó esa advertencia. Un día Mari Feijó decía que los gabinetes psicopedagógicos nacieron como una instancia de apoyo de carácter individual a estudiantes que requerirían de algún tipo de apoyo en particular. Ahora, ¿qué pasa cuando el 70% de los estudiantes de un aula tienen que ir a gabinete? Evidentemente ahí hay que hacer un clic y decir, bueno, acá estamos en una situación que excede a lo particular y que hay algo del orden de lo colectivo, hay algo de desajuste de la propuesta educativa. Además. Bueno, los SAT, para mí, en la forma en que están siendo abordados, en la forma en que están siendo producida la información y demás, está invitando a entender que cada trayectoria es una trayectoria de riesgo a partir de situaciones particulares. Y me parece que esa es una alerta que tenemos que tener. Creo que esta preocupación por, entonces, categorías que nos impidan de ver ciertas realidades, entramados de categorías más complejas que nos tranquilizan, que nos parecen que el camino va por ahí, también nos terminarían de alguna manera llevando a que sujetos, estudiantes, que no encuadran en el modo en que nosotros entrelazamos categorías en la definición del SAT, por ejemplo, terminamos problematizando y, como dice Martuchelli, victimizando a alguien como salida a que nosotros somos víctimas de nuestras propias limitaciones en el entramado de categorías que nos creímos y sobre el cual nos estamos apoyando. Me parece que ahí son como riesgos, miedos que tengo en lo que estamos viendo y que para nada significa esto frenar, sino todo lo contrario. Significa una invitación a poner estas discusiones sobre la mesa para poder después asegurarnos que estos sistemas que estamos desarrollando sean realmente instrumentos que permitan avanzar en sistemas educativos más inclusivos y de garantía de derechos. Y cierro diciendo algo que en general estoy como sosteniendo mucho, y es, si tenemos preocupación por llegar a nivel tan cercanos al sujeto, creo que lo mejor es escuchar al sujeto.
Me parece que nunca la información va a reemplazar la voz del sujeto. Creo que estamos a riesgo de creer eso porque la información personalizada nos hace saber de una persona un montón de cosas, pero normalmente ese saber que adquirimos de esa persona tiene todos estos riesgos y me parece que lo fundamental es el diálogo. A mí me parece que los sistemas de alerta o en general esta información nos permite identificar las determinadas situaciones que merecen una intervención, que merecen un acercamiento, pero a mí me parecería que sería ideal que cuando nos sentamos ante esa persona, nos olvidemos de todo lo que la información nos dijo, no caigamos con el prejuicio o el preconcepto por la imagen que nos ofreció de este sujeto esa información, porque seguramente ese preconcepto nos va a imposibilitar escuchar y dialogar realmente con el sujeto. Yo creo que ahí hay un peligro también. Me parece que sería ideal que nos sentáramos con este sujeto libre de todo prejuicio, casi sin conocer lo que los sistemas dijeron y dispuestos a escuchar, bueno, cuál es tu historia, qué está pasando y de qué manera el sistema se puede proteger y te puede ayudar para que puedas avanzar en tu trayectoria educativa. Yo creo que los estudiantes debieran tener uso de la información, debieran acceder a esa información, por un lado, para validarla, para un juego de espejos, en qué medida ellos se ven reflejados en la información que los sistemas producen sobre ellos. Por otro lado, porque me parece que en ese diálogo pueden proveer otra información, pero fundamentalmente me parece que los estudiantes, además de ser usuarios de esa información, deben ser escuchados, deben ser también, de alguna manera, poder ejercer este derecho a ser escuchados. Y ahí creo que sí empiezan a aparecer posiblemente herramientas que nos alertan o que nos protegen de todos estos riesgos cuando empiezan a aparecer las y los estudiantes, sobre todo en el campo de las adolescencias, pero también podríamos pensar mecanismos en la educación primaria, en el cual esas voces pueden operar como amalgamas o como ordenadores de todo lo que nos dice la información y darle un poco más de solidez y, en todo caso, de proximidad con las historias particulares de cada estudiante. Gracias. Muchas gracias, Néstor. Bueno, una cantidad de cuestiones que ahora nos desalientan un poco, para decirlo sinceramente, pero bueno, sobre las cuales valdría la pena, sin lugar a duda, retomar y seguir pensando, digamos, estas tensiones entre la comodidad, cierta comodidad que nos provee la simplificación y las categorías y la complejidad de la realidad que supuestamente queremos reflejar, digamos, esta tensión entre lo individual y lo colectivo o lo común. De vuelta me trae a consideración esta cuestión de las tradiciones metodológicas, digamos, la idea de la voz de los sujetos como algo que es una fuente de información irreemplazable. El tema es para que nos provea una mirada respecto de qué cosas en relación con los sujetos y en el marco de esas preguntas que no sabemos muy bien cuáles son y si estamos dispuestos a cambiar nuestro menú de preguntas, ya que están cambiando muchísimo, se están modificando muchísimo el menú de los insumos en materia de información que tenemos disponibles para construir respuestas a esas preguntas. Así que una cantidad de cuestiones que nos plantean una serie de dilemas, de posibles riesgos, de advertencias. Nancy nos apuntaba que era Gumersindo Rodríguez, es el nombre del señor estadística, el que todos conocimos allá, los que somos viejitos, todos lo conocimos como el señor estadística, que tenía a su cargo ese libro gigantesco donde estaba registrado todo, digamos. Exactamente, Gumersindo Rodríguez, el señor Rodríguez. Toda una institución. Bueno, es el tiempo entonces, no quiero ocupar más de ello, es el tiempo entonces de Juan, tu presentación. Adelante. Bueno, muchas gracias, Lilia. Me reía recién con tu comentario de esta cuestión porque pensaba lo siguiente, lo que conversamos hace unos días en un encuentro parecido. Bueno, primero, perdón, arranqué porque venía muy embalado. Buenas tardes y muy agradecido a la invitación siempre de UNIPE a participar y a compartir el espacio con los colegas. Pasa un poco esto, tenemos algunos colegas con los que nos encontramos bastante y compartimos muchas cosas, entonces es la posibilidad también de hablar como con cierta continuidad, ¿no? Como si esto ya lo vínamos haciendo hace un rato. Y me reía entonces, decía Lilia, por el comentario, porque pensaba algo que también comentábamos el otro día, que es,
hace no tanto tiempo atrás, ¿sí? No tanto tiempo atrás, me refiero a 4 años, 5 años atrás, quizás teníamos, yo decía, una imagen más imagine de los sistemas de información. Imagine, digo, porque decíamos, si tú te nos unes a los sistemas de información, ¿no? Todos viviríamos felices en paz. Y digo, de alguna manera hoy, que haya una mirada un poco más, la palabra es crítica, cautelosa, o que podemos estando cuestionar o preguntándonos determinadas cosas, me parece un signo de madurez y de salud en relación con el tema. ¿Sí? Con el tema grande, así, con muchas cosas. Y de alguna manera, para no ser menos, yo voy a arrancar poniendo ante signo de pregunta el título del panel, solo de mala persona que soy, porque estamos en confianza y lo podemos hacer, que es, yo quisiera preguntarme si los sistemas de información y gestión educativa son, o pueden ser, o tienen algo que ver con que sean una herramienta para la producción de conocimiento, ¿sí? Y esto desde un lugar que es muy, muy singular, y acá tal vez algunas cosas no voy a hacer más que repetir cosas que ya se han dicho, y eso también me da un poco de alegría en algún punto, porque bueno, significa que nosotros nos estamos preguntando sobre estos sistemas, sino que además estamos teniendo algunas disidencias, que probablemente vamos a tener, pero también algunas confluencias en cuanto a esas preguntas. Pero digo, quiero situar el lugar que en este caso tiene que ver con la investigación, con la producción de conocimiento en investigación educativa, que no es por eso cualquier tipo de producción de conocimiento. Néstor decía recién y contaba su ubicación y su trayectoria, y me pareció súper pertinente esto, que no es lo mismo producir conocimiento para la gestión, producir conocimiento para el ámbito científico, y no por una distinción entre investigación aplicada, básica, sino porque son requisitos, temas de agenda, tópicos, urgencias, mecanismos de validación y problemas distintos, ¿sí? Y me parece que también está bien que esto sea así, ¿sí? En el sentido de que, de alguna manera, también permite tener temporalidades distintas, poder tener reflexiones distintas, ¿sí? En la urgencia de la gestión uno se puede parar a preguntar por la última categoría epistemológica o si la conceptualización es correcta, porque hay que resolver un problema de gestión, ¿sí? En cambio, cuando en algunos puntos de la investigación científica se puede detenerse a discutir alguna de esas cosas, ¿no? Inclusive hay áreas específicas destinadas a discutir eso. Bueno, entonces yo desde ese lugar quería comenzar desde ese lugar y aprovechar entonces esa pregunta para plantear el título desde dos lugares, ¿no? Es decir, pensar si los sistemas de información como fuentes de datos, o sea, como una herramienta para la investigación científica que aporta fuentes de datos, y luego pensar los sistemas de investigación como objeto de investigación en sí mismo, ¿sí? En este sentido, entonces, desde esas dos coordenadas voy a pasar como a lo primero. Sobre la primera punta, que es decir, bueno, pensar los CIGED como fuente de datos, es decir, sobre esto haría como 2 o 3 cosas. La primera, que algo que ya se viene diciendo, digo, y desde diferentes lugares, como es el grupo de trabajo del que pertenecemos varios de los que estamos aquí en La Salle, que inclusive antes de la discusión específica sobre los CIGED de los que estamos hoy hablando, ya se levantaba la bandera, digo, y ahí Nancy ha sido una pionera en este tema, con Seba cuando conformaron el GT, es decir, hay un aprovechamiento limitado en cuanto al uso que se hace de las fuentes de información en la investigación educativa, ¿sí? Seba recién marcaba algunas cuestiones que tienen que ver con perspectivas formativas, con cuestiones epistemológicas respecto de los posicionamientos, de lo que implica trabajar con datos. Un colega decía una vez en una reunión, bueno, si uno llega con una planilla de cálculo a una reunión, bueno, parece que uno es el representante de la maldad en el sistema educativo porque trae los números fríos y duros que no expresan la realidad, y todo esto, digo, no lo digo así caricaturescamente, pero bueno, hay una lectura en este sentido. Entonces, de hecho, en los propios currículum de las carreras de educación, digo, uno puede mirar y decir, no tiene una centralidad, y a veces ni siquiera una no centralidad, ni siquiera está lo que tiene que ver con la formación en aspectos que son, llamémosle, más duros, más de trabajo con números, más de trabajo con aspectos cuantitativos. A veces hay fronteras que son tecnológicas, y yo concuerdo con lo que decía Néstor, uno que es una suerte de geek y ha visto esta posibilidad de decir procesar antes y no hace tanto tiempo, ¿no? Va a hacer un procesamiento, una base de datos de 1 millón, 2 millones de filas, era algo soñado, hoy lo podemos hacer en el teléfono, ¿sí? Bueno, pero así todo todavía, para el nivel de desarrollo que tenemos hoy, hay algunas fronteras tecnológicas en las universidades nacionales. Digo, a nosotros no nos es tan fácil contar con equipamiento para hacer procesamientos, con equipamiento para cargar, inclusive a veces hasta tenemos problemas muy netos de conectividad, ¿sí? Y esto, digo, es una situación.
Después hay cuestiones metodológicas, digo, y también hay cuestiones normativas, y esto también es algo sobre lo que hemos escrito en algún momento con Daniela Valencia, con Nancy. Hace el año pasado produjimos algún artículo sobre esto, donde el acceso, no hay una vía privilegiada, digamos, una vía de acceso a información para la investigación educativa distinta que para el público general, y eso a veces genera algunas dificultades que, por ejemplo, en otras áreas no las hay, ¿sí? Como la investigación demográfica, como la investigación con las encuestas permanentes de hogares, donde la publicación y el acceso de datos es algo más frecuente. Pero si ya con esto era poco, ¿sí? Ya teníamos una agenda importante para incorporar lo que tiene que ver con el cambio ontológico que produce el tipo de sistemas de información como los que estamos pensando en los IGED mediante digitalización y Big Data, y sobre esto tenemos también algunos antecedentes. Yo puse ahí un cuadro de un trabajo que escribimos con Alejandro Morduchovich hace 2 años para el Foro de Políticas Educativas del IPE, donde de alguna manera la propuesta era pensar que hay un cambio en el estatuto del tipo de los datos. No es lo mismo un dato que se releva en base a la ley de los grandes números, desde la perspectiva de generar datos gubernamentales, que los datos que se producen a partir de los dispositivos digitales. Y sobre esto no quiero extenderlo porque habría mucho para decir, pero digo, no es lo mismo, no es la misma entidad de datos, no es la misma calidad del dato, no es lo mismo que se puede hacer con eso. Entonces, eso, y en algún otro espacio ya lo hemos hablado, en otra edición de UNIPE, es decir, eso abre una posibilidad de meternos a investigar cosas que en otros momentos eran impensables, a tener acceso a la micro del día a día de las instituciones, de las personas, los consumos, los recorridos, el desplazamiento, los gastos, bueno, todo lo que yo alguna vez dije, ese es aquel cuadrito, ya que lo nombramos Bourdieu, de la distinción, bueno, pero enchufado con un USB y en tiempo real. Entonces veríamos ese cuadro moverse todo el tiempo, digo, y esto sucede, y esto es la Big Data. Entonces, si eso genera una segunda cuestión, habría mucho más para aprovechar de lo que se aprovecha para la investigación. Y ahí abro un paréntesis hoy, y puse arriba a propósito una imagen que es de estas imágenes futuristas de la IA llegando a las escuelas. Mientras hoy en el campo del desarrollo de la IA generativa nos dicen que han llegado a un límite en el desarrollo porque les faltan datos, nosotros todavía en la investigación educativa tenemos tanto dato por revisar para poder generar conocimiento. Lo escuchaba a Eduardo, decía, ni siquiera estaba hablando de esto, ¿no? de ver qué hacen los estudiantes con los celulares en las universidades. Estamos hablando de datos estadísticos, ¿sí? Que están subprocesados. Pero al mismo tiempo agrego un tercer punto de que decir, bueno, pero también hay que tener cautela con lo que los IGED nos aportan, porque también lo que estamos viendo es que los IGED hoy, pese a tener un grado de madurez o un tiempo ya de instalación, todavía hay cuestiones relativas a la calidad de los datos que generan, que tal vez nos deberían poner ahí alguna duda respecto de ese uso para la producción de conocimiento, de ese uso para la generación de investigaciones, y eso de alguna manera me da pie a la segunda perspectiva que quería traer, que es la idea de los IGED como objeto de investigación. Digo, aquí si uno mira los IGED como objeto, hay algunos estudios que ya los podemos llamar los estudios clásicos, ¿sí? Y casi nombraría a los primeros asistentes de esta sala, ¿sí? Los estudios de Montes, de Pincas, de Luna, los estudios hechos por el BID, que de alguna manera han sentado las bases de ciertas conceptualizaciones cuando nos referimos a un IGED, de qué hablamos, de cuál es el estado de situación sobre esos IGED, de cuáles son las características básicas y algunos requerimientos. Pero lo cierto es que la mayoría, o casi todos esos trabajos han sido realizados en el marco de organismos internacionales o de requerimientos, ¿sí? No lo nombré a Delia también, pero recientes trabajos sobre SINIDA en Argentina, los trabajos también de nuestro colega Martín Escaso, con quien compartimos todos estos espacios, digo, pero están hechos desde una perspectiva que son muy vinculados con la gestión, la planificación y el desarrollo de políticas. Entonces, tiene esa perspectiva que es importante, ¿sí? Que es una perspectiva que no le quita ningún valor, pero que de alguna manera no es una perspectiva, como decía hoy, de objeto de investigación científico que permite indagar en ellos en términos de un objeto de investigación. Ahora, cualquiera me podría preguntar, bueno, Juan, ¿y por qué? ¿Por qué tendrían que ser? Hay mil cosas que no se investigan de la producción científica y no por eso tienen que ser un objeto. Y entonces aquí me voy a plegar involuntariamente, porque no hablamos antes, a creo casi todo lo que dijo Seba en su presentación, que es lo siguiente. Es decir, cuando uno mira los SIGED, los sistemas de investigación, hay que tener en cuenta, yo diría, 3 coordenadas.
Una son lo que son las necesidades de los sistemas educativos, ¿sí? Que en cuanto a esos IGED responden o no a una necesidad del sistema educativo y en qué nivel. ¿Sí? Y digo, cuando digo nivel hay necesidades muy distintas. Una es la del nivel central, otra el intermedio, los equipos directivos, los docentes, los estudiantes no tienen las mismas necesidades de cosas que sean resueltas por una solución tecnológica. ¿Sí? Cuando hablábamos de los sistemas de relevamiento de información, como los relevamientos anuales, los sistemas estadísticos, estaba clara la necesidad sistémica, ¿sí? Los relevamientos anuales no se hicieron para pensando en la necesidad del estudiante o del docente de devolverles algo a ellos. Los IGED intentan o estructuran diferentes necesidades que no siempre son, de alguna manera, conmensurables entre sí. Entonces aquí hay un punto, ¿no? ¿Cuál es la necesidad que el sistema resuelve? Y ahí es donde uno de los puntos, ahora voy a avanzar un poquito sobre esto, la investigación educativa tiene mucho para aportar. La investigación educativa en términos de la investigación sobre el sistema educativo, sobre las prácticas educativas, sobre las trayectorias educativas, y toda la investigación cualitativa puede aportar a comprender o a mensurar esas necesidades. El segundo punto que interactúa en los IGED es la base tecnológica. Entonces, el nivel de desarrollo tecnológico brinda posibilidades de respuesta a esas necesidades o no. Entonces, podemos enviar una planilla en papel, podemos generar una matriz en Excel, podemos poner, como yo caricaturizaba el otro día en otro espacio, decía, bueno, podemos poner a los estudiantes que fichen la asistencia con huella digital. Digo, existen. Ahora, ¿cuál es? En algunos casos lo que nos sucede es que la tecnología lidera ese proceso de desarrollo a veces antes que las necesidades. Por ejemplo, y traía el caso, lo puse antes, de la IA. Hoy la IA instala una agenda, ¿sí? Que en principio uno decía, no sé si era una necesidad o la primordial necesidad de agenda de los sistemas educativos, ¿sí? Pero a veces los cambios tecnológicos adelantan o instalan o tensionan o traccionan agendas de desarrollo. Entonces, en algún punto con los IGED, bueno, hay un cambio tecnológico que viene de la mano de lo que yo nombraba antes en relación con la Big Data, que también traccionó a decir, bueno, si toda nuestra vida cotidiana se va digitalizando, bueno, tenemos que pensar que en la gestión escolar también la digitalización tiene que impactar, ¿sí? Pero eso interacciona con un tercer elemento que son las culturas y las tradiciones. Las escuelas, el sistema educativo, tienen ciertas culturas, ciertas tradiciones e inclusive condiciones infraestructurales que interactúan con esas transformaciones, a veces como posibilidades, a veces como barreras. Entonces, en la cuadratura de estos tres puntos es donde de alguna manera se juega un campo de investigación enorme para aportar a que los IGED puedan ser herramientas efectivas para las funciones que necesiten, que puedan servir como herramientas que brinden datos para la investigación, pero no es una cuestión que se resuelva solamente por alguno de estos tres puntos. Entonces, paso por acá. Quería traer como un ejemplo de esto que decía recién, digo, la importancia, el impacto, perdón, los IGED, y esto es algo que traía hoy Seba, los IGED generan cosas, ¿sí? Están pensados como sistemas que generan cosas en las instituciones, pero no son fundacionales, ¿sí? No es que llegan a las escuelas y en las escuelas, bueno, había algo que no se hacía y de golpe, entonces, muchas de las cosas que nosotros dialogamos en los espacios de reflexión sobre los IGED es que se genera una convivencia, yo le puse convivencia / sincronía, por decir, no necesariamente una convivencia, entre los IGED y registros que, digámoslo así, tienen 200 años de estabilidad, tienen 200 años de consolidación. Y pongo esas imágenes, están sacadas hoy de una página de internet que los vende. Digo, y si ustedes van ahí en Congreso, tiene una proveeduría escolar donde estos documentos son los documentos que se venden y que rigen la vida y el funcionamiento del sistema educativo. Instalan prácticas, rutinas, roles, labores, puestos de trabajo, ¿sí? Acciones. Y como decía recién, con 200 años de consolidación y existencia. Muchas veces con un saber que se transmite de generación en generación docente. Entonces, probablemente entre la audiencia haya alguna secretaria, algún secretario, algún preceptor. Y diga, bueno, yo me acuerdo la primera vez que fui a la escuela y me dijeron cómo llenar el libro de temas, ¿no? Entonces, anécdota breve, mis primeras experiencias como docente, pasaba esto. Así, ¿cómo lleno el libro de temas? ¿Por qué tenés que poner 3 renglones? ¿Se llena por módulo, por hora cátedra? ¿Y qué pongo en actividad y contenido? Tengo que todo un conocimiento sobre la información y la gestión de la información en el sistema educativo, sobre la cual los IGED tienen que llegar y pueden impactar
se pueden superponer o pueden ser simplemente rechazados de plano. Es decir, ¿para qué voy a hacer esto si yo ya lo soluciono por acá? Si hace 200 años que el registro de asistencia me soluciona la asistencia a la escuela, ¿por qué ahora voy a tener que hacer todo un cambio organizacional para algo que me funciona? Entonces, ahí tenemos un tema para pensar, y ahí es donde digo, la investigación escolar, la investigación sobre la escuela, la investigación cualitativa, tiene mucho, mucho para aportar en eso. Entonces, por un lado esto, sobre esas convivencias, esas tensiones. La otra cuestión tiene que ver con las culturas, ¿no? El CIGED genera una cultura, genera nuevas demandas, nuevas formas de gestionar, administrar y evaluar el sistema educativo. Pongo un solo ejemplo porque no me quiero extender mucho. Hoy, el porcentaje de carga de la información es un indicador de preocupación para la gestión educativa institucional, ¿sí? Para los directivos. No lo era hace 5 años, 10 años y 3 años. Entonces, bueno, ¿por qué? Entonces, evaluamos el grado de cumplimiento de una tarea de la gestión en relación al porcentaje de carga de las asistencias, las notas, los boletines. El sistema cierra determinado corte la necesidad de la generación de los boletines digitales. Entonces, a esa fecha tenemos que tener, entonces genera sus propios inputs, ¿sí? Entonces, bueno, hay que pensar y estudiar también cómo esto interacciona, qué cosas genera al interior del sistema. Y por el otro lado, decía, bueno, genera ciertas nuevas dinámicas escolares. Acá no quiero extenderme, digo, no exentas de conflictos y reinterpretaciones, que si bueno, el sistema tiene una intención, se piensa para proponer, impactar de determinada manera y después generar sus propias cosas, ¿sí? Y esas cosas, el sistema no es un sistema, las instituciones no son receptoras pasivas de políticas y de prácticas, digo, generan sus propias prácticas, sus propias dinámicas. Me parece que es algo que sería interesante que uno pudiera investigar para ver cómo retroalimenta luego la propia gestión del sistema, ¿no? La forma en que pensamos el sistema. Entonces, digo, aquí hay todo un campo muy, muy fructífero para hacer investigación y además absolutamente, en principio, vacante. Lo último que digo, y esto lo agrego, y ahora me pliego a lo que decía Néstor, y yo parece que le estoy robando idea a todo el mundo, pero es, en el cambio, en el salto de escala, ¿sí? Tenemos un problema para pensar mucho la dimensión ética, ¿sí? De la información nominalizada y sobre todo lo que tiene que ver con los mecanismos de predicción y la tecnología, ¿sí? Ahí la tecnología yo creo que es uno de los que tracciona más rápido que lo que podemos pensar lo que se está haciendo ahí. Por eso pongo un autosat. Me parece que tenemos que alertar tempranamente con un poco de ojo lo que estamos haciendo cuando hacemos este salto hacia el nivel de la información nominalizada y los procesamientos que hacemos con ello. Y acá pongo solamente dos situaciones. Digo, una es, no tenemos comités de ética para pensar que estos sistemas que actúan a nivel de la vida de las personas, que nos señalan a un estudiante con el dedo, que nos señalan, o sea, que prenden una luz y dicen, este estudiante tal cosa, este estudiante tal otra. Porque una cosa es describir, bueno, el 10, aunque sí sea el 2% de los estudiantes tiene una atrocidad, otra cosa es decir, che, Carlitos hay que prestarle atención porque me parece que va a abandonar. Predictivo, por eso puse exclusivo los predictivos. No es lo mismo decir, che, hay que prestarle atención a Carlitos que hace 3 días que no viene, ¿sí? Que decir, che, existe un 50% de probabilidad de que Carlitos deje de venir a la escuela. ¿Sí? Son dos cosas completamente distintas. Cuando además sobre el elemento que genera esa predicción sabemos y entendemos muy poco, porque es de un dominio muy específico de la ciencia de datos, que tiene muchísimas complejidades y parámetros para entender cómo se llega de un input, que es un conjunto de datos, a un output, que es un porcentaje. Y ahí, digo, lo uno con lo que decía antes, hay una cultura institucional en el sistema educativo que puede convertir una predicción que se pensó con un objeto de sostenimiento en un mecanismo de etiquetamiento y de exclusión. Y total, esto va a quedar grabado, no importa, voy a decir, supónganse que alimentamos con buenos datos, con buena cantidad, porque digo, los CIGED son masivos, ¿sí? Con masividad de datos, los algoritmos, si logramos entrenar un buen algoritmo predictor, y acá ya me pongo conspiranoico, ¿cuánto va a pasar para que alguien haga un hermoso paquete y lo venda a determinadas escuelas para decir que funcione como una especie de veras predictivo del estudiante? Es decir, cargo ciertos datos y me va a decir, no, mira, este estudiante no lo tomes porque hay un 80% de probabilidad que le vaya mal, ¿sí? Entonces no te va a hacer bien tener ese estudiante en la escuela. Yo sé que acá ya derrapé en términos futurísticos, pero no es tan loco lo que le estoy diciendo porque, de hecho, esto funciona así. Nosotros cargamos un historial crediticio, si queremos sacar un crédito, nos dice, che, no, mira, por
no tenés probabilidad de que vayas a pagar. Bueno, ¿qué pasa si una escuela dice, según los datos que yo cargo acá, no hay probabilidad de que a este alumno le vaya a ir bien, entonces más vale no lo tomemos? Digo, por eso lo puse como autoalerta temprana. Los IGED y SAT influyen en trayectorias reales. Pueden etiquetar, pueden estigmatizar. La predicción de desempeño presenta riesgos. Entonces, en este caso, ¿sí?, nosotros tenemos que pensar si no tenemos que establecer algún mecanismo previo antes de, y ahí se va a traer la idea del fetichismo, antes de ir por el fetichismo de la alerta, decir, che, que bueno, ya tenemos la respuesta, frenar un poquitito y pensar, esto está aportando hoy, va a aportar más, o qué riesgos puede tener cuando interactúe con las culturas institucionales y las tradiciones de nuestros sistemas educativos. Ahí creo que la investigación, y cierro entonces con esto, y ya no digo más nada, me parece que tenemos que pensar que hay un potencial enorme para la investigación educativa, tanto como fuente como como objeto. Entonces hay un interrogante, hay que estudiarlo, y que en ese estudio, ahí me parece que, y esto lo quiero remarcar, hay una cuestión interdisciplinaria, ¿sí?, muy, muy fuerte. Esto no es dominio ni de los pedagogos, ni de los sociólogos, ni de los cientistas de datos, ni de los programadores. Me parece que seriamente nos tenemos que sentar, porque hay cosas y hay traducciones necesarias que hacer para entender cómo están funcionando esos sistemas. Hasta aquí, gracias. Lilia, no sé, recién se había cortado la conexión de Lilia, no sé si volvió, se la veo ahí, pero no sé qué tan conectada logra estar. Bueno, estamos recontra sobre la hora, pero la verdad es que nos habíamos propuesto tener como un panel donde abrieran muchas cosas de digamos, una temática súper compleja, y creo que abrimos muchas cosas, pero además complejizamos y pusimos sobre la mesa muchos interrogantes sobre muchos aspectos, que algunos de ellos fue como retomando Lilia. A mí me queda como esta cosa, me quedan muchas cosas, ¿no? Pero me queda una cuestión de que muchas de las cuestiones que ponemos sobre la mesa en términos de interrogantes, y esto también lo dijeron los colegas que coincidimos con distintos espacios, y nos pasa que reiteradamente traemos como aportes de interrogantes o complejidades del contexto y de este fenómeno, tienen que ver con muchos aspectos, pero ahora quisiera tomar como dos, ¿no? Del cómo y el para qué. O sea, hay muchas cosas que cambian en relación al cómo hacemos cosas, ¿no? Y esto está como muy atravesado por muchas de las cuestiones que mencionaron varios de ustedes, bueno, en la última exposición Juan, pero también muchas preguntas sobre el para qué en la generación del conocimiento, ¿no? Y cómo se relaciona ese cómo con ese para qué. Bueno, me parece que es muy interesante en ese sentido seguir problematizando estas cuestiones para ver, digamos, qué otros interrogantes nos proponen, qué pasa con un cómo que varía y se desafía con muchos de estos aspectos que recién mencionaba Juan, pero también el para qué, digamos, en las preguntas que nos hacemos en un uso de información que también es todavía, tiene todavía un gran camino por recorrer. No quiero expandirme porque hay algunos comentarios y estamos muy cortos de tiempo. Nancy, estabas haciendo un comentario que quizás puedes hacerlo como en voz alta, si te parece, o querés que lo lea. No, ni en voz alta ni lo leo, si querés, o queda ahí en el chat. Bueno, leo el comentario de Nancy, dice, un lujo todas y cada una de las presentaciones, excelente espacio para pensar en estos temas. La pregunta de Sebastián sobre cómo inciden o incidirán los sistemas nominales y los SAT en las prácticas de los actores en las instituciones educativas podría responderse mirando qué ha pasado en los más de 20 años del Xiu araucano y el Xiu guaraní. Por lo que decía Eduardo, ni hay mejores indicadores ni se conmovieron mucho las prácticas. Y sobre el modo en que cada persona hace uso de la información sobre sí. Para traer lo que planteaba Néstor, también se podría analizar estos sistemas. Creo que han reducido el tiempo de los trámites y la tarea de algunos departamentos, pero no creo que hayan sido performativos de otras prácticas o de los recorridos propios. Aunque el comentario parezca pesimista, creo que habrá cambios en los modos de tematizar algunas complejidades, por ejemplo, la intermitencia en las trayectorias, que si bien hoy se construye a partir de atributos personales, son explicados por cuestiones estructurales también. Creo que los SAT, si se desarrollan vinculados a intervenciones posibles, tienen pocas chances de distanciar indicador y concepto. También podríamos preguntarnos si las intervenciones disponibles son las más adecuadas.
son las más adecuadas. En algunos casos son muy precarias e ineficaces. Creo que estos temas nos arman agenda de investigación, hay que invitar a realizar estudios sobre estos temas en el campo académico, por lo que decía Juan, ocurre poco en ese ámbito. Gracias, Nancy. No sé si hay algún comentario que también quieran hacer entre ustedes en relación a aportes de los otros expositores o alguien más de quienes están presenciando hoy este espacio quiera levantar la mano o hacernos llegar algún comentario. Lilia también. Sí, perdón que hubo una ida y venida de la luz para variar, pero ya volví. Eduardo, te damos la palabra. No, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Nancy y bueno, por lo que veo, digamos, porque yo no soy especialista en escuela media, están teniendo acceso a un tipo de cosa que en las universidades hace años tenemos. Es muy importante saber qué es lo que queremos hacer, o sea, diseñar políticas y buscar información en función de los objetivos que nos planteamos y tratar de que la investigación colabore a poner en la agenda los problemas que nosotros consideramos que son centrales. Y ahí me parece que la complementación entre la investigación cuantitativa y la cualitativa es fundamental. Y precisamente lo que la información cualitativa hace es darle un poco de carne a la información cuantitativa. Por eso me parece que no se trata de que, digamos, de caracterizar al caso sobre la base del número general, sino más vale lo contrario, digamos, ¿no? Ir entendiendo los números generales a partir del análisis de los casos. ¿Por qué llegamos a ese agregado? En función de cuáles son los comportamientos de los individuos concretos. Estás muteada, Lilia. No paro de anotar cosas, preguntas, cuestiones, me han hecho gastar como medio cuaderno, digamos, entre ustedes, de todas las cosas que se han planteado como posibles aristas para seguir conversando. Me alegra muchísimo, digamos, que esto suceda, también nos genera como un poco de inquietud, si como dice Néstor, parte del objetivo es salir de una situación de comodidad, creo que lo han logrado, digamos. Ahora yo me siento totalmente incómoda, parece que tengo todas las tareas por hacer, todas las discusiones por abrir, todos los interrogantes por ordenar. No sé si ahí había un comentario más de alguien que estaba planteando, muy interesante todos los planteos, nos invitan a reflexionar y informarnos. Bueno, simplemente agradecerles muchísimo la participación, agradecerles el tiempo, la dedicación para abrir estas conversaciones. La verdad que, sinceramente, nuestro interés desde esta área dentro de UNIPE es continuar, como bien decían algunos de los colegas, participamos de varios espacios que están vinculados a estos temas y siempre valoramos muchísimo esta posibilidad de seguir interrogándonos y seguir aprendiendo de las experiencias ajenas y sobre todo de la capacidad de reflexión, digamos, que se va alimentando, creo que colectivamente, a partir de estas conversaciones.
Es nuestra intención, digamos, poder darle continuidad a este tipo de cosas, pero bueno, en este caso, si nadie tiene algún comentario más para hacer, agradecerles muchísimo de nuevo la participación y cerrar este espacio dentro de la semana de UNIPE. Pronto va a estar disponible la grabación y las presentaciones que aquí se compartieron para nos podamos ver en otro espacio en otro espacio similar que continúe esta conversación en nuevas ediciones de UNIPE Virtual. Así que muchísimas gracias y cerramos esta actividad. Bueno, se manifestó. Ya Nos ladran. No tolera más tantas incertidumbres que le han generado. Hasta ahora mantenía la paz, pero ya no pudo ser. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan Muchas gracias. Gracias a todos. Un gusto. Muchas gracias a todos, un gusto. Nos seguimos viendo.